Hola, yo soy Santiago Sandoval del grupo M222 de la Ingeniería Mecatrónica. En este video vamos a hablar con la maestra Liz. Ella es una maestra que le da clases a personas con alguna discapacidad intelectual, tanto niños como adultos. En esta entrevista queremos lograr aprender y saber qué dificultades tienen, qué es lo que más les cuesta y qué ha notado ella sobre las personas con alguna discapacidad. Buenas tardes, soy Leslie del grupo M222 de Ingeniería Mecatrónica. Estamos aquí para hablar de la inclusión para personas discapacitadas. Estamos aquí con Liz. Liz, platícanos algo de ti. Okay. Yo estudié la licenciatura en Educación con enfoque en Inclusión y tengo un proyecto donde trabajo el arte con personas con discapacidad y bueno, mi meta es lograr sensibilizar a la sociedad con su arte y para que la gente pueda ver sus capacidades y no lo que no puede hacer. Bueno, ¿Qué más que me quieres platicar? cuéntanos por qué te interesaste en enseñar a estas personas con discapacidad. Bueno, desde chiquita siempre como que me metieron mucho a voluntariados y así. Entré a la carrera de educación con enfoque en inclusión, más que nada porque yo quería ser terapeuta de lenguaje de personas sordas, pero el camino me llevó a otro lado. Con la carrera y mis prácticas descubrí como lo mucho que me gustaba estar con personas con discapacidad, más que nada con discapacidad intelectual, y pues de ahí agarré como el gusto. No sé, como que es muy interesante, muy satisfactorio. Sí, es muy padre. Y es como difícil enseñar a este tipo de personas. Creo que se tienen muchos tabús sobre la socialización y la enseñanza de personas con discapacidad. No sé, desde esta parte de que son angelitos o todo esto. Y pues creo que así como todos es difícil, o sea, nosotros incluso trabajar con alumnos con discapacidad es difícil, se requiere paciencia. Creo que el reto en trabajar con personas con discapacidad es muchas veces el apoyo, pues, no sé, público, gobierno de material, o la parte como de tu trabajo como maestra es la parte de crear adaptaciones, ¿no? Porque muchas veces se tienen que crear muchas adaptaciones para que los alumnos puedan lograr llegar al objetivo que es el aprendizaje. ¿Cómo describirías tu experiencia inicial al enseñar arte en grupos con diferentes capacidades? Sobre cómo empecé y así. Bueno, yo empecé, desde chiquita me gusta pintar y todo esto. La verdad es que nunca creí llegar a ser maestra de arte de personas con discapacidad, pero en mi primer trabajo de frente a grupo de personas con discapacidad, pues les daba clase de todos, ¿no? Ciencias, matemáticas, general, y un día a la semana teníamos clase de arte. Entonces la verdad es que de ahí agarré mucho gusto porque veía que ellos lo disfrutaban demasiado, yo también lo disfrutaba mucho. Y bueno, como que al inicio fue experimentar y así, era más que nada como la diversión y pues mucho también el asombro, porque veía, o sea, me sorprendía mucho que creaban cosas increíbles y que se comunicaban muchísimo más con el arte que lo hacían con palabras o con otras materias. Y pues, o sea, como que eso me sorprendió y me encantaba y me dolía en un aspecto, pues el hecho de que no más, o sea, no mucha gente podía ver eso, ¿no? Y que simplemente se quedaba en un aula. Y pues así como que cambié de grupos en otras escuelas y me di cuenta que se repetía el mismo patrón, ¿no? Que eran buenísimos, que les encantaba, que les divertía, que se comunicaban, que expresaban, que hacían cosas padrísimas y que se quedaban en el salón. Entonces, pues eso, casi empecé en mi proyecto un poquito. Bueno, me parece un poco interesante eso, quisiera ver. Sí, ahorita les enseño. Este, sí, bueno, eh, respecto a eso, ¿qué has aprendido de tus estudiantes que hayan cambiado tu forma de pensar sobre la inclusión? Sobre la inclusión, Ajá. bueno, sobre la inclusión y más de la discapacidad, creo que, no sé, como que mucha gente cuando, más que nada en el núcleo familiar, cuando nace una persona con discapacidad, se centran mucho en lo académico y en la salud, ¿no? Que pues claro que entiendo que es importante, pero el arte, o sea, la inclusión en el arte no existe, ¿no? O sea, incluso
políticas públicas que hace todo el gobierno para personas con discapacidad, saca mucho apoyo en transporte, salud, educación, pero en el arte es como lo que más olvidado se tiene. De por sí el arte para una persona en general es algo casi inexistente. Entonces, pues eso, he aprendido que la inclusión para personas con discapacidad en el arte es, o sea, hay muy poquitas cosas, ¿no? Sí hay más avances, pero hay muy poquitas cosas. Eso, número uno. Y cosas como que yo he aprendido de mis alumnos, pues sí, a buscar siempre el cómo sí. Creo que eso es lo que siempre me recuerdo antes de iniciar una clase. También me ayudan a ver el mundo como de otra perspectiva. No sé, o sea, literalmente a ver lo ordinario, digo lo extraordinario, lo ordinario es muy bonito porque algo tan sencillo como, no sé, como una abeja, ellos pueden ser algo súper padrísimo y pueden contarse historias que te llevan a viajar en un, no sé, es muy bonito. Y pues eso. Bueno, mi nombre es Rubio Orozco y ahora tocaré el tema de qué estrategias pedagógicas o adaptaciones haces para que tus estudiantes puedan participar activamente. ¿Qué tipos de adaptaciones realizas en tus clases para que todos puedan participar sin importar sus habilidades? Ok. Creo que depende mucho de los alumnos, del grupo, si es que hay grupo, y del tema que se va a trabajar. Pero por ejemplo, no sé, cuando trabajaba en un grupo que habían chicos con parálisis cerebral y chicos con síndrome de Down y con discapacidad intelectual en general. Entonces, luego hubo una clase, por ejemplo, para pintar puntillismo. Los chicos con discapacidad intelectual los ponía a trabajar con, no sé, lápices, con la punta de lápiz. A los que tenían más habilidad fina, con palillos. Y a los chicos con parálisis cerebral, que sé que a lo mejor no es más difícil tomar, no, o sea, ni siquiera para tomar con una pluma, se ponía con el dedo o simplemente mancharse, ¿no? Porque simplemente el contacto con la pintura es padre. Eso, no sé, como que es cambiarle, ¿no? O sea, llegar al resultado, bueno, va a ser un resultado diferente, pero también al camino, no sé, solo ir como que acompañando y no excluir a nadie. Pero, por ejemplo, también tengo una alumna que tiene discapacidad, no habla, no sé, o sea, no habla, sí escucha, y su manera de comunicarse es deletreando palabras con un abecedario impreso. Entonces, pues con ella, la verdad, al inicio me costaba un poquito la parte de explicar, de una retroalimentación hacia mí, de cómo iba la clase. Y la verdad es que conociendo mucho a la alumna, ya llevo casi el año con ella, eh, pues tú misma vas generando tus adaptaciones porque ya conoces cómo se comunica, cómo expresa, cómo es un sí, cómo es un no me gusta. Y pues, ajá, o sea, ahí voy creando mis adaptaciones para lo que a ella les gusta. También depende mucho de sus intereses. Creo que nunca se puede aprender si no hay curiosidad por parte de ellos. Entonces, también tengo que ir conociendo qué sí funciona, qué no. Cada clase es una prueba de error. Y ahora, ¿cómo decides qué materiales o técnicas artísticas son más accesibles para cada estudiante? Mm, pues creo que inicio como de lo más básico a lo más complicado, pero también depende mucho del interés o no sé, las ganas que tengan. Casi siempre cuando estoy empezando clase, las primeras clases me gusta iniciar con esponjas, que es un material de motor grueso, y pintura acrílica. Casi nunca me gusta iniciar directamente con el pincel, luego los dedos y a irle metiendo un poco a poco. Pero hay alumnos con, a lo mejor no les gustan las texturas, la pintura, al agarrar una esponja puede ser muy incómodo, e inicio con acuarelas. Y las acuarelas de forma muy específica y profesional es un material complicado, pero de forma como para jugar es muy divertido. Entonces les ayuda a soltarse y ya luego vamos metiendo a la pintura acrílica, al pincel y a lo mejor después con ellos es al revés y hasta el final son las esponjas. Depende mucho. ¿Qué retos pedagógicos enfrentas cuando ya te cuesta como profesor? Retos pedagógicos. Mm, creo que como que un reto pedagógico que ahorita estoy enfrentándome es, no sé, algunos, como que llegarle a un tema, explicar
algunos temas como puede ser, es retador, justo la palabra. Ahorita estoy trabajando con un grupo de chicos, son niños de entre 6 y 12 años con síndrome de Down, y en la escuela me pidieron trabajar un proyecto sobre sueños, ¿no? Que pintaran sus sueños y así. Entonces mi reto pedagógico aquí es cómo les explico qué es un sueño, cómo lo pongo en palabras que muchas veces ellos no tienen la comunicación todavía, y cómo pasamos de eso que todavía no se termina de entender en nuestra cabeza a una pintura. Entonces, este es ahorita mi reto pedagógico, y creo que así también una de las emociones cuando lo hice fue muy retador porque como ya eran adultos y no les habían enseñado desde niños qué eran las emociones y qué es lo que sentían, como que llegar yo a separarlo y explicarlo también fue difícil, pero eso, creo que es como el reto, explicar, o sea, pasar de la cabeza a lo manual. Mi nombre es Diego, y yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué consideras que, ¿Qué consideras que en la sociedad suele malinterpretar sobre las personas con capacidades motrices o intelectuales diferentes? Creo que el número uno es, bueno, depende, ¿no? O sea, siento que el número uno es, ese es un angelito, qué bonito, qué hermoso, pero de lejitos. Eso uno. También número dos, el raritos. O sea, creo que depende mucho de las personas. Pero, por ejemplo, si en una plaza llega una persona con parálisis cerebral o algo así, y llega en su silla de ruedas, y, o sea, y hay niños y los papás, el mayor, o sea, el pensamiento más rápido que tienen los papás es no lo veas, no lo veas, no lo veas. Es raro, es diferente. Entonces, y ni siquiera como que se habla después con los niños de que, ay, ves que tiene discapacidad, sí, porque muchas veces ni los papás saben. Entonces, creo que el problema de esto es la ignorancia y, o sea, no quiero, o sea, pues sí, la ignorancia provoca que a veces no seamos inclusivos, ¿no? Entonces, no quiere decir que las personas sean malas así o que quieran ser groseras, decir en sus comentarios, simplemente es que falta el conocimiento y pues esto es porque esto no se habla y lo que se tiene que hacer es hablar sin tabús, sin, pues sí, o sea, responder todas estas dudas, ¿no? Que las personas con discapacidad conscientes muchas veces dicen, es que si se me acercaran a preguntarme, a platicar conmigo, o sea, si el niño me dijera qué tienes, yo le contestaría, pero lo que se hace es, no veas. Entonces, creo que va por ahí. Ok, sí puedo entender. ¿Cómo describirías el impacto emocional que el arte tiene en tus estudiantes? No, sí, lo describiría como algo muy profundo también, muy gigantesco. Creo que les cambia mucho, o sea, los hace conectar mucho con ellos mismos y con los demás, con lo que está pasando a su alrededor. Creo que sí cambia mucho si un día están enojados, tristes, felices, cómo pintan, cómo dibujan. Inclusive la forma de agarrar el lápiz o el pincel es diferente. Y creo que también serían nosotros mismos, ¿no? Si un día estamos muy enojados, pues la forma de pintar, no sé, muchas veces lo que quieres es solo rayar así. Pero si estás como muy, no sé, paciente, feliz, tranquilo, pues a lo mejor se vas a querer hacer detallitos, circulitos, aunque no le sepas al pincel, te dan ganas como que de hacer algo más tranquilo. Y pues sí, expresan mucho, conectado mucho con lo que quieren decir. Bueno, por esa parte, porque muchas personas con discapacidad no tienen la pragmática para crear oraciones o no pueden comunicar palabras, y con eso se dan vuelta. ¿Qué cambios has visto en la convivencia entre alumnos con y sin discapacidad en tu aula? Ajá, ok, sí, mucho cambio, como les decía, las personas sin discapacidad entran con mucho miedo por la palabra discapacidad, como que se ha generado este estigma de que es algo raro, diferente y tienes que tener miedo para acercarte, pero creo que conforme van la convivencia se dan cuenta de que son personas así como nosotros y que tienen sus gustos, sus disgustos y, o sea, es normal. Entonces, creo que eso, como que se genera una convivencia así, ¿no? Es como si fuéramos hablando cosas. Eh, ah, ¿Qué tan importante crees que es la empatía en un entorno inclusivo? Mucho. Creo que es creo que son los cimientos para ser un ambiente inclusivo. El pensar que, pues, o sea, el pensar que son diferentes a nosotros algunas personas y que tenemos que ser empáticos y que a lo mejor no va a hacer las cosas igual que nosotros, que a lo mejor
va a respirar, va a caminar, va a hacer cualquier cosa diferente, pero soy empática de que va a su ritmo y yo lo puedo acompañar en su camino, ¿no? Y como maestra yo puedo ayudarlo con adaptaciones a que ese caminar sea más fácil. Tú como profesora, ¿qué obstáculos, tanto sociales y personales, vas teniendo? Ok. Mm, pensar. Eh, obstáculos institucionales y sociales. Mm, se me ocurre ahorita uno cuando no era maestra de arte, uno social. Una vez llevé a mis niños con síndrome de Down a Tanzania, un viaje escolar, y me frustró mucho que iban otras escuelas, un lugar de escuelas, iban muchas escuelas y había niños abriéndoles caras, haciéndole el feo a mis alumnos, y estaban las maestras atrás y las maestras no hacían nada y como que les seguían el juego. Híjole, eso, mira, me acuerdo y me enoja mucho. Y también mismas personas de los juegos de Tanzania no dejaban entrar o dejaban que se metieran niños a la fila, porque tenían síndrome de Down, ¿no? O sea, eran los mismos encargados de los juegos, de las actividades, y eso me frustraba. No todas las personas de ahí fueron malas, ¿no? Algunas fueron como 2, 3 veces que nos tocaba de todo el día donde sí hubo buen trato, pero esas cositas, híjole, o sea, dolió muchísimo. Y institucionales, pues lo veía mucho cuando trabajaba en asociaciones de aquí de Querétaro, la parte de material. No sé si yo pedía, era necesario un libro o lápices o las esponjas, las pinturas, no sé, para que me lo dieran se tardaban mucho, o sea, la escuela tenía que pedir dinero al gobierno y para que el gobierno aceptara darnos el dinero se tardaba muchísimo y me dolía porque muchas veces para hacerlo fácil y rápido le teníamos que pedir el dinero a los papás y muchas veces los papás pues apenas si tenían. Entonces, eso. Otra pregunta, ¿tú imaginas o qué te gustaría llegar a crear con la educación de arte, bueno, la enseñanza de arte a personas con Ay, mi sueño es tener un centro grande de arte donde no sé, haya teatro, haya salones de pintura, de baile, de todo, o sea, todo tipo de arte para personas con discapacidad y que puedan hacer sus presentaciones en grande, que ganen dinero, o sea, principalmente que ganen dinero ellos, ¿no? O sea, porque de por sí uno de los problemas con discapacidad es que no les dan trabajo o luego trabajan de cosas que no sé, doblar ropa o así que, digo, se valora muchísimo que les paguen, pero si les pueden pagar de algo que les encanta como el arte, pues qué honor. Y eso, y que pues realmente vaya gente porque quiere verlos, ¿no? O sea, que se recomiendan de que, wow, la obra de teatro de personas con discapacidad que salió el viernes pasado, tienes que irla a ver y que se recomiende y que la gente vaya realmente por ese wow de ver sus capacidades y que, o sea, se olviden por un momento de que es una discapacidad, de que, o sea, que vean su talento como personas, ¿no? Así como vamos al teatro a ver a actores y que quedamos fascinados, así, pero de ellos. Eso y también pues exposiciones de arte, que las exposiciones de arte a lo mejor puedan irse a otros países, a otros estados, como que ay, por ahí va mi sueño. claro, fomentar, Sí, y, o sea, se olviden, ¿no? De que somos diferentes, por así decirlo. Entonces, si pudieras implementar un cambio inmediato en una escuela para favorecer la inclusión, ¿cuál sería? inmediato, sí, que hubieran salones realmente inclusivos. Ahorita hay como una confusión que se tiene en las escuelas que dicen ser inclusivas, pero tienen, no sé, los grupos de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto de primaria y el grupo de especiales. Entonces, a lo mejor comparten el tiempo en recreo, pero no es real la inclusión, ¿no? Entonces, en cambio, sería que todas estas personas que están en el grupito de especiales se pasen y que haya, o sea, que se den las adaptaciones, que las escuelas cambien las barreras arquitectónicas que hay, no sé, las escaleras, que hayan rampas, eh, que hayan los libros en braille, una maestra sombra, no sé, todo eso. Las Todo. supuestas Las, que se supone que tiene que hacer el gobierno. exactamente, todo eso
que aparezca mágicamente. Sí, sería mágico. Bueno, pues eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias. Entonces, con esto llegamos a la conclusión de que, como nos explicó, las personas que tienen alguna discapacidad intelectual se les suele complicar el expresarse, el demostrar sus sentimientos y el ser algo abiertos. Entonces, pues el arte es una manera en donde pueden ser más libres y suelen expresarse mejor. También nos contó que es algo que los hace más feliz y es algo de distracción para ellos. Entonces, pues yo creo que el arte es una gran manera de que se expresen.